Capítulo 121. Golpe. La punta de la katana atravesó el corazón del hombre. Nile sintió que dejaba de latir a través de la espada que sostenía. Afortunadamente, Nile, temiendo que su enemigo experimentara la dicha, desactivó la función adicional de la katana de la liberación. De lo contrario, podría ver a un hombre sonriendo ampliamente mientras una espada le atravesaba el corazón. Nile desenvainó la katana mientras la sangre manaba a raudales de la herida en el pecho del hombre. Pateó el cuerpo del muerto, apuntando al hombre que se acercaba, quien sostenía una guadaña corta. El hombre fue empujado hacia atrás tras ser golpeado por el cadáver. Cayó al suelo y luchó por levantarse con el cadáver encima. Máximo vio la oportunidad y, con un pequeño paso atrás, llegó al instante al hombre despatarrado. Rápidamente, levantó el mazo en el aire antes de golpearlo con fuerza contra el rostro del hombre despatarrado. ¡Bum! ¡Plaf! La cabeza del hombre fue golpeada por el mazo con tanta fuerza que, en el momento en que el mazo entró en contacto con la cabeza, ésta se rompió inmediatamente convirtiéndose en una pasta de carne. Mientras tanto, el hombre que se escabulló tras Croco estaba listo para atacar. Croco aún parecía ajeno a su presencia. El hombre sostenía una daga afilada. Su hoja tiene una pequeña curva que casi recuerda a una luna creciente. El hombre sonrió con malicia mientras levantaba la daga en el aire con ambas manos. Una sonrisa llena de pensamientos siniestros y malvados apareció en el rostro del hombre. «Eres mío». El hombre saltó sobre la espalda de Croco, intentando montarlo mientras lo apuñalaba. Sin embargo, en cuanto aterrizó, múltiples púas se levantaron de la espalda de Croco. «Augk». El hombre emitió un gemido confuso al caer en una trampa. Nile vio la escena y solo pudo sonreír. Como era de esperar. Nile ya conocía el plan de Croco. Desde el principio, al llegar a la entrada de la aldea, las púas de la espalda de Croco siempre estaban dobladas. Nile simplemente no pensó que Croco no las desplegaría al comenzar la batalla, sino que las usó para sorprender a su enemigo durante el combate. Múltiples agujeros se abrieron en el cuerpo del hombre. Croco se bañó en la sangre de su enemigo. Esbozó una sonrisa burlona mientras sacudía su cuerpo para sacudir al hombre que se entregó a la muerte de espaldas. Al hacerlo, Croco también giraba todo su cuerpo para enfrentarse a otro enemigo. Croco blandió su brazo espada hacia la cintura del hombre. Este retrocedió y el brazo espada de Croco se quedó corto y no alcanzó su objetivo. Después de que el hombre evade con éxito el ataque de Croco, se pone de pie instantáneamente y corre hacia Croco. Sonido metálico. El hombre clavó su daga en la nariz de Croco. La daga la atravesó con éxito, pero, para su desgracia, los aretes de lealtad, con forma de barbo, seguían allí, impidiéndole perforar más. Croco chilló mientras sacudía la cabeza para quitarse la daga del hombre. La daga se desprendió con éxito junto con el hombre. Croco vio que los pies del hombre se elevaban hasta el suelo y quedaban indefensos. Enloqueció y, como venganza, abrió la mandíbula de par en par y procedió a romperle la pierna derecha. La mandíbula de Croco le mordió la pierna derecha. El hombre gritó de dolor. Sin embargo, aún no es el final del ataque de Croco. Al confirmar que ya había agarrado firmemente la pierna del hombre, los ojos de Croco se iluminaron. Al instante, giró su cuerpo en el sentido de las agujas del reloj junto con el hombre. El enorme cuerpo de Croco giraba como un taladro. El hombre gritaba de dolor mientras su pierna se desgarraba lentamente. Tras destrozarle la pierna, su cuerpo también salió despedido por la fuerza del giro de Croco. Por desgracia, Croco se enfureció mucho después de que la daga le atravesara la nariz. En cuanto sintió que el hombre ya no estaba a su alcance, buscó a su alrededor y se abalanzó sobre él. Tras morderle la otra pierna, Croco repitió el mismo giro, destrozándole la pierna en el proceso. Croco seguía insatisfecho. Mordió el cuello del hombre y repitió el mismo giro. El hombre no pudo hacer más que dejar que el cocodrilo, enloquecido, le partiera el cuello en dos. Al mismo tiempo, Máximo también luchaba contra 4 hombres a la vez. Se suponía que serían 6, pero Nile mató a uno y Máximo también le aplastó la cabeza al otro. Máximo tenía un pequeño corte en el vientre. Ese corte provenía del hombre que Máximo tenía inmovilizado. El hombre solo pudo forcejear mientras Máximo le sujetaba el cuello. Ya jadeaba mientras intentaba apartar la pezuña de Máximo. Por desgracia, Máximo era demasiado pesado. Además, es su culpa por intentar cortarlo desde abajo. Máximo se movía para desviar y atacar al enemigo que lo rodeaba.
Utilizó todo el poder de su maza, su cuerno perfectamente curvado y su cuerpo semiacorazado. Sin embargo, su casco delantero derecho no se apartó del cuello del hombre. Como el hombre ya no respiraba ni se movía, Máximo finalmente decidió soltarle el cuello. Sin embargo, por seguridad, antes de darse la vuelta, le regaló un golpe en la cabeza. Nile también libraba su propia batalla. Los ayudaba de vez en cuando, pero la mayoría de las veces, los dejaba por voluntad propia. Después de media hora, Nile ya no podía contar cuántas personas habían matado en total. No sabían por qué seguían luchando. ¿No veían que ya no tenían ninguna posibilidad? Para empezar, no tenían ninguna posibilidad. Los dos más fuertes del grupo ya fueron asesinados por él. ¿Esperan que se cansen? Bueno, para su desgracia, una pequeña botella de agua energética se materializa en la palma de Nile tras agitarla en el aire. Capítulo 122. Al ver una botella materializarse repentinamente en la palma de Nile, uno de los enemigos presentes abrió los ojos de par en par, horrorizado. Señaló a Nile con sus manos temblorosas antes de decir, «N. No, ¿qué clase de brujería es esa?» Miró a su alrededor y notó que su número había disminuido significativamente. De unos 50 hombres, ahora podía contar fácilmente a los que quedaban con vida con las dos manos. Retrocedió presa del pánico al darse cuenta de que ya no podía ver a su líder. «Ah, todos, retírense». Gritando como una niña, el hombre se dio la vuelta al instante para escapar. Los demás hombres se sobresaltaron con el grito. Miraron al hombre que escapaba y no pudieron evitar despreciarlo por cobarde. De repente, el hombre que escapaba se detuvo y cayó de bruces al suelo. Una espada fue grabada desde su cuero cabelludo hasta su boca. Los demás hombres se sobresaltaron al rastrear al autor del ataque. Entonces vieron a Nile, con su ropa andrajosa, saltando tranquilamente hacia el hombre que quería escapar. Golpe. Plaf. Croco y Máximo no desaprovecharon la oportunidad y se quitaron la vida a cada uno. Máximo con un golpe en la cabeza y Croco con una perforación en la cabeza. Nile llegó lentamente al cadáver del hombre que huía. Le quitó la katana de la cabeza y la blandió en el aire para limpiar la sangre que manchaba su hoja. Fue en ese momento cuando el resto de la gente se despertó de su aturdimiento. «¡Corre!», gritó un hombre antes de salir corriendo histérico. Los 6 supervivientes restantes miraron a su alrededor y no pudieron evitar tragar saliva después de ver la escena que los rodeaba. Fue mucho peor que lo que habían experimentado antes al enfrentarse a los animales mutados y a las mascotas zombies dentro de la aldea. Los cadáveres estaban esparcidos en diferentes posiciones y lugares. Fue espantoso ver cómo las cabezas y extremidades de los cadáveres, desaparecidas, yacían por doquier. Aunque la escena dentro del pueblo antes era la misma con cuerpos tirados por todos lados, no era tan espantosa como la escena que tenían delante. Debido al calor de la batalla, no pudieron observar con claridad su entorno. Abrieron los ojos de par en par, conmocionados, al darse cuenta de que estaban completamente jodidos. Su líder había desaparecido. Su vicelíder había desaparecido. Su superioridad numérica había desaparecido. Ahora solo quedaban 6 en ese lugar. Un lugar lleno de horribles cadáveres. Tragaron una bocanada de saliva mientras todos miraban fijamente al trío frente a ellos. Luego vieron al hombre en medio de los 2 animales tirando tranquilamente de una onda. Silbido. El hombre soltó la onda y al mismo tiempo se oyó un ruido en la distancia. Rastrearon el sonido y lo que vieron fue el cuerpo de su compañero, que acababa de escapar, cayendo. La mitad de la cabeza del hombre quedó destruida, desde el cuero cabelludo hasta el puente de la nariz. Ruido sordo. Trague. 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 Cuando el cuerpo del hombre cayó al suelo con un ruido sordo, múltiples jadeos nerviosos se escucharon en el área. Se miraron a los ojos y como si se hubiera hecho un plan sin hablar, todos escaparon en 3 direcciones diferentes. Creyeron que escapar de esa manera les ayudaría. Por desgracia, estaban totalmente equivocados. 2 figuras borrosas persiguieron instantáneamente a 2 hombres que escapaban. Detrás de ellas, se veía a Nile tirando de la goma de la onda de francotirador, cargada con algunas piedritas que había recogido antes. Nile ahora se había vuelto más competente en el uso de la onda de francotirador después de las sesiones de francotirador anteriores. En cuestión de segundos, Nile ya había lanzado 4 piedras apuntando hacia los 4 hombres que escapaban.
Las piedras pasaron junto a Croco y Máximo, que también perseguían a los dos supervivientes restantes, y en un instante, llegaron y golpearon las cabezas de su objetivo. Plaf. 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 Se oyeron 4 golpes seguidos de 4 golpes sordos en diferentes lugares. 4 cabezas se abrieron con fuerza al impactar una piedra y penetrar en ellas. La potencia de la onda de francotirador dependía de su fuerza. Cuanto más fuerte la fuerza, mayor la potencia de la bala disparada. Con la constitución de Nile de 14,99, incluso una piedra lanzada a mano podía convertirse en un arma letal. Cuanto más si se usaba junto con la onda de francotirador. El resultado fue presentado ante él. 4 cabezas se abrieron debido a la gran fuerza de la piedra. Mientras tanto, Máximo y Croco saltaron al unísono, como si estuvieran sincronizados. Perseguían a 2 enemigos distintos en 2 lugares distintos, pero parece que desde el principio decidieron matar a los 2 hombres que escapaban a la vez. Máximo empujó al hombre que corría frente a él, provocando que tropezara antes de caer. Croco golpeó el pie del hombre que corría frente a él, provocando que su rostro cayera directamente al suelo. Máximo pisó la espalda del hombre, Croco mordió la cintura del hombre. Parece que quieren presumir mientras ambos giran la cabeza hacia Nile al mismo tiempo. Nile sonrió y les hizo un gesto para que continuaran. Máximo saltó lo más alto que pudo, y mientras estaba en el aire, giró y dio vueltas con todo su cuerpo lo más rápido que pudo. La gravedad hizo su efecto y el cuerpo giratorio de Máximo comenzó a caer al suelo. Auge. Un sonido ensordecedor resonó cuando el trasero de Máximo se apoyó en la espalda arqueada del hombre. El mazo convirtió la cabeza del hombre en una masa de carne mientras el suelo se hacía añicos como un trozo de vidrio junto con los 206 huesos del hombre. Croco meneó la cabeza como diciendo que lo que hizo Máximo fue más o menos. Máximo resopló y comenzó a caminar de regreso hacia Nilo para ver y observar lo que había conseguido este cocodrilo. Croco abrió la mandíbula de par en par y le partió la cintura al hombre con una fuerza brutal. El hueso de la cintura del hombre se rompió en pedazos con el poderoso ataque de Croco. Croco detuvo sus movimientos y miró hacia Máximo. Máximo inclinó la cabeza confundido, como diciendo, ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes? Croco sonrió y comenzó a retraer sus 4 extremidades más cerca de su cuerpo. Con un tirón, Croco pateó hacia un lado y comenzó a girar su cuerpo a gran velocidad. Al igual que con un taladro, Nile ya no podía contar cuántas revoluciones daba Croco en un solo instante. La sangre se esparció por todos lados mientras el cuerpo de la presa de Croco comenzó a destrozarse en pedazos. Después de unos segundos, Croco finalmente se detuvo. El cuerpo que fotografió antes ya no estaba allí. La única evidencia de su existencia era la sangre y la ropa rasgada que se enrollaba en la boca del cocodrilo. Croco escupió la ropa y la carne humana que tenía dentro de su boca al suelo. Luego giró la cabeza hacia Máximo antes de sonreír como si dijera, así es como se hace. Luego, Croco se dirigió lentamente hacia Nilo y Máximo. Nile aplaude mientras dice, fabuloso, ¿se supone que ese es tu movimiento definitivo? Se ve muy llamativo. Nile les levanta el pulgar. Capítulo 123. Nile les dio unas palmaditas en la cabeza a los 2 animales. Luego, agitó las manos al ver algunos moretones y pequeños cortes en sus cuerpos. 3 piruletas de 3 sabores diferentes aparecieron en su mano. Les dio 2 a sus animales y la otra terminó en su boca. Vamos. Dijo Nile mientras envainaba la katana en su espalda. Nile sintió entonces que faltaba algo. Intentó recordarlo con todas sus fuerzas, pero, por desgracia, esta vez su lado despistado parece haber ganado. Nile salta sobre la espalda de Croco mientras se prepara para partir. Justo cuando Máximo daba su tercer paso, Nilo oyó de repente una voz apagada lejos de él. La batalla había terminado y el silencio volvió a reinar. Aunque para los demás era apenas débil, Nile, que ya tenía una constitución de 14,99, oyó la voz apagada con claridad. ¿Alguien se hace el muerto, eh? Preguntó Nile mientras desenvainaba la katana. Tiró de las riendas, instando a Máximo a que regresara para que pudieran inspeccionar dónde se escondía la persona que fingía estar muerta. Como un perro, Máximo olfateaba a todos los que se encontraban. Croco no tenía tanto tiempo, así que en lugar de comprobar si seguían vivos, simplemente les cortó la cabeza para matarlos. Aurk.
De repente, la voz apagada volvió a sonar, pero esta vez, se interrumpió porque la espada de Croco ya había cortado el cuello del hombre antes incluso de saber que todavía estaba vivo. Nile chasqueó la lengua y cuando estaba a punto de ordenarle a Máximo que se diera la vuelta, notó algo en el rabillo del ojo. Era un hombre incrustado en un árbol. Nile se dio una palmada en la frente al recordar lo que faltaba. Era el Kriegsmesser de la agonía. Nile instó a Máximo a acercarse al hombre. Ya no le importaba, pero el Kriegsmesser era importante y quería recuperarlo. A medida que se acercaban al hombre, también se les presentó su estado actual. El hombre abrió los ojos. Parecía que gritaba, pero no le salía ninguna voz de la boca. Tenía los pantalones mojados por su propia orina y el suelo bajo sus pies estaba cubierto de fluidos repugnantes. Parece que el dolor fue tan intenso que incluso vomitó. Mientras aún estaba sobre Máximo, Nile le arrancó el Kriegsmesser de la agonía del hombro. El cuerpo del hombre cayó al suelo, ahora estaba bañado por su propio vómito. Era cierto que Nile también quería torturar al hombre por calumniarlo, pero al ver su estado, ya no tenía ganas de hacerlo. No es que le tuviera lástima, sino que no quería torturar a un hombre bañado en su propia orina y vómito. Nile meneó la cabeza y antes de envainar el Kriegsmesser, le dio al hombre una puñalada en la cabeza. «Vamos», exclamó Nilo. Al pasar junto a docenas de cuerpos humanos, si hubiera sido antes, Nile seguramente se habría asustado. Sin embargo, tras llegar a este mundo zombie, ver algo así ya era algo normal para él. ¿Culpa? No hay necesidad de sentirse así. Fueron ellos quienes quisieron matarlo desde el principio. Fue solo defensa propia. Si no fuera lo suficientemente fuerte, entonces él y sus mascotas serían los que yacían en el suelo frío ahora mismo. Matad a quienes os quieren hacer daño. Sin piedad. Esa frase ya se había convertido en el lema de Nile. Después de unos minutos, Nile llegó al árbol derrumbado que había visto antes. Detrás de este árbol estaría la casa que las mujeres usaban como base temporal. Al principio, Nile quería comprar piel de serpiente en la tienda del sistema para ayudar a Croco a evolucionar. Por suerte, en la intersección que conducía a este lugar, encontraron muchos cuerpos mutados de animales muertos, y entre ellos, una enorme serpiente. Nile despellejó a la serpiente y guardó la piel mutada en el almacén. Al menos, ya no tendría que comprarla. Aunque los puntos de apocalipsis aún le importan. Nilo se baja de Máximo y abre las hojas espesas frente a él. La casa quedó entonces ante sus ojos. Afortunadamente, pensó Nile. Le preocupaba que la casa se convirtiera en escombros después de ser invadida por enormes animales mutados. Su preocupación no es infundada. Después de todo, debido al incidente anterior, las casas de la aldea de Kawayam ya estaban en ruinas. Si antes estaban arruinadas por los árboles, esta vez están aún más arruinadas. Se podría decir que ya no quedan casas en pie en esta aldea. Quizás este sea el último. Pensó Nile. Nile y sus dos mascotas caminaron juntos hacia las casas. Inspeccionó el lugar con más detenimiento y descubrió que había 4 habitaciones más en el segundo piso. Nile quería que su evolución fuera lo más segura posible, así que antes de iniciar el proceso, primero colocó algunas trampas alrededor de las casas como primera línea de defensa. También compró unas cortadoras de césped que arrancan automáticamente si detectan zombies cerca. Como no son tan caras, Nile compró 6 y las distribuyó por la casa. Ahora que la defensa estaba lista, Nile regresó al interior de la casa para iniciar el proceso de evolución. Eligió las 4 habitaciones de arriba, además de que estaban más limpias, también eran espaciosas. Les da a cada uno una habitación para su evolución. No sabe qué ocurrirá durante el proceso y, además, estará ocupado durante ese tiempo, así que es mejor separarlos con espacio para que no se molesten. Primero, extrajo la piel de la serpiente mutada y se la dio a Croco. Croco la aceptó y al instante comenzó a devorarla, iniciando así su proceso evolutivo. Nilo luego cerró la puerta antes de dirigirse hacia la otra habitación donde está Máximo. Máximo necesita el mazo como objeto para su evolución. Nile negó con la cabeza, pues parecía que Máximo ya sabía desde el principio que era un requisito para su evolución. Por eso no está dispuesto a desprenderse de él. Máximo podría haber comenzado ya su evolución, pues el mazo lo acompañaba constantemente. Sin embargo, esperó a propósito a que Nile le diera permiso. Nile sonrió y asintió con la cabeza hacia Máximo.
Luego salió de la habitación y cerró la puerta herméticamente. Luego, Nile caminó hacia la habitación del centro, la habitación que eligió para su lugar de evolución. Uf. Nile cerró la puerta y se acostó en la cama. Las espadas, junto con sus vainas, ya estaban guardadas en el espacio de almacenamiento. Nile temía que le causaran problemas durante la evolución. Recordó la última vez que se actualizó. Fue tan doloroso que no pudo evitar dar vueltas en ese momento. Nile solo espera que las palabras del sistema sean ciertas y que no sea tan doloroso como el primero. Nile respiró profundamente y después de que su corazón palpitara con más calma, dijo con entusiasmo: comienza la actualización, sistema. Capítulo 124. Felicidades, anfitrión. Ahora eres un humano de nivel 2. ¿Eh? ¿Eso es todo? Dijo Nile, visiblemente atónito. Esta vez, la actualización no tardó más de un minuto. ¿No es esto un poco decepcionante? Dijo Nile. Claro, no esperaba que algo así sucediera. Solo sintió un pequeño pinchazo y, ¡voilá! Ya es un humano de nivel 2. ¿Decepcionado? Un poco. Nile debe admitirlo. Bueno, no es que fuera masoquista ni que quisiera más dolor. Nile se encogió de hombros y apartó los pensamientos negativos de su mente. De todos modos, es mejor así, pensó Nile. Se levantó de la cama y se revisó el brazo. La sudadera de manga larga andrajosa estaba en camino, así que la rompió. ¿Mis brazos se han vuelto más grandes? Dijo Nile después de ver la transformación de su brazo. Nile miró a su alrededor buscando un espejo, pero desafortunadamente no encontró ninguno. Entonces recordó que abajo había un espejo de cuerpo entero junto a la escalera. Apresuradamente, Nile baja para comprobar su apariencia actual. ¿Qué demonios? ¿Sigue igual? Dijo Nile después de rasgarse la mascarilla y ver su cara debajo. Seguía siendo el mismo rostro viejo, ordinario, básico y común con el que Nile estaba bastante familiarizado. Bueno, cambió un poco, ya que ahora tiene una pequeña perilla en la barbilla. Si pudiste cambiar mi cuerpo, ¿por qué no cambias también mi cara? ¿Eh? ¿Estás bromeando? Nile protestó. Pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Además, sabía que la apariencia no importa durante un apocalipsis. Aún así, decidió comprarse una mascarilla más tarde para ocultarse la cara. Además, las mascarillas le ayudaron mucho. Nile observó su cuerpo y notó que se había vuelto más musculoso. Al menos, sus músculos se habían vuelto más visibles. Antes, Nile era musculoso y delgado. Pero ahora, su complexión es más bien semimusculosa. Claro que no se comparaba con la del duro con el que luchó antes. Intentó revisar su espalda nuevamente y, nada, no había cara de demonio. Nile también notó que su cabello había crecido un poco. Ya casi le llegaba a la barbilla. También notaba que había engordado. Sus pasos anteriores eran más pesados de lo habitual. ¿Será por los músculos adicionales? Pensó Nile. Nile planeaba revisar a sus dos mascotas, pero considerando lo que sucedió antes cuando su actualización tomó más de una hora, decidió no molestarlas. En lugar de eso, Nile murmuró estadísticas para comprobar su estado actual. Anfitrión. Nilo nivel 2 voluntad. 15, 0 constitución. 15, 0 energía. 15, 0, 15, 0 arma. Nivel 1 martillo katana de liberación de nivel 1 tirachinas de francotirador de nivel 1 bala explosiva. 0 nivel 1 Kriexmeser de la agonía talento. Maestro de armas de nivel 1 doble empuñadura. Nivel 1 montar a caballo. Maestro de combate cuerpo a cuerpo de nivel 1 recolección automática de nivel 1 AP. 2999, 0 LP, puntos de nivel. 10 nivel 2, dijo Nile tras ver sus estadísticas. No podía calcular su fuerza actual, pero probablemente podría levantar el doble de peso que antes, cuando sus estadísticas aún estaban en 14,99. Nile navegó por la tienda del sistema y compró la mejor ropa de nivel 2. Una chaqueta negra con líneas rojas como decoración, y también incluye una sudadera con capucha. Un pantalón negro con líneas rojas como decoración. Una máscara negra con líneas rojas y blancas como decoración. Unos zapatos negros con rayas rojas y, por último, una ropa interior negra que, por desgracia, no tiene ningún adorno. Esta ropa no se diferencia mucho de la que usaba antes. Simplemente, esta ropa tiene más propiedades defensivas que la anterior.
Ah, espera, sí tiene dos funciones nuevas. Se añadieron las de camuflaje y rebote. El camuflaje era bastante obvio. Le ayuda a Nile a disimular su físico cuando no está en combate. Sin embargo, no significa un camuflaje completo, simplemente le ayuda a pasar desapercibido fácilmente. La función de rebote funcionaba igual con un puercoespín. Si alguien golpeaba a Nile, este podía recuperar parte del daño causado por el enemigo al recuperar la fuerza utilizada. Sin embargo, tenía una limitación. No podía recuperar golpes que excedieran su capacidad defensiva. Nile lució con entusiasmo la ropa que acababa de comprar. Por un instante, parece alguien a punto de salir a correr. El cabello de Nile ya era más largo, así que lo ató como una coleta para que no estorbara. Consideró cortárselo, pero pensó que tener el cabello largo también le sentaba bien. La máscara que Nile llevaba ahora parece la de un demonio. Está decorada con dientes rojos y blancos que resultan intimidantes. Bueno, sí tiene la función de intimidar, así que quizás esa sea la razón. Los pantalones le quedan bien en las piernas. No le quedan ni muy apretados ni muy sueltos. Nile se sentía cómodo moviéndose con ellos. No le restringían los movimientos en absoluto. Sus zapatos también son un poco diferentes, ya que ahora tienen algunos picos retráctiles para mayor ofensiva. Aún así, nada superaba la función de autolimpieza de la ropa. En estos tiempos de apocalipsis, mantenerse limpio era lo más difícil. Después de terminar, Nile examinó la tienda de armas e inspeccionó el arma de nivel 2 más alta. ¡Caramba! Nile se tambaleó un poco hacia atrás al ver el precio de las armas. 1500 puntos de apocalipsis. ¿De qué está hecha esta arma? Nile se seca el sudor en secreto y calma los latidos de su corazón. Tras el gran evento anterior, donde obtuvo muchos puntos de apocalipsis, Nile ya planeaba ir de compras y adquirir todas las armas, objetos y talentos de nivel 2. Por desgracia, su plan se vio truncado tras ver la primera arma. Joder, tan caro. Nile decidió dar marcha atrás y detener su plan. No esperaba que pasara algo así. Él pensaba que ya era un hombre rico, pero resulta que solo es un hombre rico dentro de una pequeña aldea. Nile revisó la lista de talentos y era la misma. El primero de la lista tenía un precio de 1500 puntos apocalipsis. Mierda. Necesito farmear más zombies. Capítulo 125. Joder. Necesito farmear más zombies. Nile sonrió con ironía. Pensó que sus más de 3000 puntos apocalipsis ya eran suficientes. Pero parece que solo eran un grano de arena comparado con el precio de los artículos de la tienda del sistema. Espera. Si puedo comprar, ¿no puedo vender también? Dijo Nile tras darse cuenta de que tal vez el sistema también tenía esa función que aún no había descubierto. Dicho esto, Nile inmediatamente comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Experimento. ¿Vender? Y bingo, allí mismo, respondió el sistema. Ruido. Comentó Nile. Marque el artículo que desea vender. Solo se podrán vender los artículos del almacenamiento del sistema. Ya veo. Probemos esto. ¿Eh? ¿Tan barato? Dijo Nile tras revisar la daga de la etapa intermedia que había recogido antes. Era la misma daga que cegó los ojos de Máximo. En el rabillo del ojo se encontraba el contador del total de puntos de apocalipsis que podía obtener después de marcar un determinado artículo dentro del carrito. Funciona de la misma manera que la tienda en línea Shafefeolizado que Nile frecuentaba en su vida anterior. Pones un artículo en el carrito y luego, si crees que ya es suficiente, puedes revisar lo que quieres vender antes de comprarlo. En la sección carrito, Nile revisó la daga de etapa intermedia y su precio es solo unos miserables 2 puntos de apocalipsis. Nile chasqueó la lengua. ¿El sistema está jugando con él o realmente es el precio del arma de etapa intermedia? Nile regresó a la sección principal y agregó la katana de la liberación y el Kriegsmesser de la agonía para verificar sus precios. Barato. Sistema, aumenta tus apuestas. La katana y el Kriegsmesser solo sumaban 10 puntos de apocalipsis cada uno. Esas eran armas de nivel 1, por el amor de Dios. Compré la katana por 50 puntos apocalipsis y ahora que quiero venderla de nuevo, no puedo recuperar ni la mitad. Solo hay un pequeño rasguño en la hoja, ¿de acuerdo? ¡Qué sistema más estafador! Nile se queja y no para de quejarse. Por desgracia, hiciera lo que hiciera, los precios nunca cambiaban. Nilo solo pudo suspirar derrotado.
Después de probar un poco más, los precios realmente nunca cambiaron. Sin embargo, el sistema respondió. Anfitrión, la razón de los precios bajos es que el sistema necesita usar parte de su energía sobrante para perfeccionar las armas y convertirlas en puntos de apocalipsis. Y esa energía sobrante se recuperará después de que un arma o pieza mutada se convierta en puntos de apocalipsis. De ahí su bajo precio. Sí, claro. Nile meneó la cabeza en señal de derrota. Los precios eran uniformes y solo los artículos que venían de la propia System Store tenían otro conjunto de precios. Un arma de nivel primero en etapa inicial se puede vender por 1 punto de apocalipsis. 2 puntos de apocalipsis para la etapa intermedia, 3 para la etapa final y 4 puntos de apocalipsis para un arma de nivel primero en etapa cumbre que no haya salido del sistema. Las armas del sistema costaban el doble que las obtenidas de animales mutados si se vendían. Por ejemplo, la katana que compró del sistema se podía vender por 10 puntos de apocalipsis, mientras que el arma de la etapa máxima que obtuvo de un animal solo se podía vender por 4 puntos de apocalipsis. Nile negó con la cabeza y borró las 2 armas de punta de la sección de carrito. Aún podía usarlas. Además, la katana y el Kriegsmesser ya tenían cierto valor sentimental para él. Claro que, en el peor de los casos, las vendería sin pestañear. Después de todo, su vida es más importante que algunos sentimientos. Luego, Nile agregó todas las armas que se están pudriendo dentro del espacio de almacenamiento para venderlas al por mayor. Y lo que obtuvo fueron unos miserables 28 puntos de apocalipsis después de vender todas las armas dentro del espacio de almacenamiento. Nilo solo pudo quejarse en voz baja por los precios baratos del sistema. Aún así, Nile decidió venderlos. De todas formas, solo estaban acumulando polvo en el espacio de almacenamiento del sistema. También recordó los cadáveres de animales mutantes que habían visto antes. Nile no dejaría escapar esos puntos de apocalipsis, ni siquiera uno de ellos fuera insignificante. Hay un dicho que dice que 1000 hormigas podrían hacer arrastrar a un elefante. Lo mismo ocurre con el caso de las partes de animales mutados. Aunque cada una costara solo 1 punto apocalipsis, 100 de ellas equivaldrían a 100 puntos apocalipsis. El único problema es que estaría agotado después de extraer todas las partes mutadas él solo. Podía esperar a que los 2 animales domésticos terminaran su evolución antes de proceder con la cosecha, pero sabía que aún faltaban algunas horas. Y si esperaba, no tendría nada que hacer durante esas horas. Por eso, Nile decidió salir y empezar a recolectar partes de animales mutados por su cuenta. Hay docenas de ellos esparcidos por el pueblo. Nile está bastante seguro de que podría reunir al menos 200 puntos de apocalipsis. Nilo ahora se arrepintió de sus acciones de derrochador anteriores. Ojalá supiera que esto pasaría. Ay. Realmente no podíamos adivinar nuestro futuro. Nile instaló un sistema de alarma que le avisa si algo ocurre mientras está fuera. La alarma puede avisarle en cualquier lugar de la aldea. La alarma solo cuesta 5 puntos de apocalipsis, así que no es mucho. También recordó las armas que usaron los que mataron antes. Calculó que la mayoría eran armas de nivel 1 de la etapa inicial. Planeaba recolectarlas todas para aumentar sus puntos de apocalipsis. Luego, Nile sale de la casa para comenzar a buscar las partes mutadas en el pueblo. Usando la katana y el Kriegsmesser de la agonía, Nile extrajo hábilmente la pata mutada de un perro. Luego la guardó en su almacén, que ya estaba bastante lleno tras una hora de búsqueda. Nile no los vendió uno por uno. Planeaba venderlos al por mayor, aunque así no aumenta los precios. Un aumento al por mayor sería más satisfactorio que uno pequeño y gradual, después de todo. Solo un poquito más. Dijo Nile al ver que su espacio de almacenamiento estaba a punto de llenarse cada vez que guardaba una parte de animal mutado. Capítulo 126. Felicitaciones, anfitrión. Has conseguido 122 puntos apocalipsis por vender partes de animales mutados. Bien, por fin terminé con este lote. Uf. Nile se secó el sudor que se le formaba en la frente mientras leía el mensaje del sistema. La chaqueta con capucha no estaba usada, por lo que su cabello corto recogido en una cola de caballo ondeaba ligeramente en el aire. Han pasado 3 horas desde que Nile empezó a recolectar las partes mutadas y ya ha llenado el espacio de almacenamiento del sistema 3 veces. Cada espacio de almacenamiento del sistema lleno le otorgará aproximadamente 100 o más puntos de apocalipsis. 3 horas para 300 puntos de apocalipsis.
El sueldo no está mal, pensó Nile. Bueno, definitivamente no se puede comparar con sus ganancias anteriores, pero es mucho más seguro en comparación con el anterior. Y como solo había ascendido al nivel 2 hacía unas horas, definitivamente no podía controlar bien su fuerza. Nile lo tomó como otra forma de entrenamiento para acostumbrarse pronto a ella. Nile incluso pensó que estaría cansado después de devorar 200 cadáveres de animales mutados. Sin embargo, parece que subestimó la capacidad energética de un humano de nivel 2, ya que, incluso habiendo devorado 300 o más cadáveres de animales mutados, aún no se siente fatigado ni cansado. Se podría entender que no esté realizando movimientos rigurosos, pero comparado con su yo anterior, la mejora de energía fue realmente extraordinaria. Nile asumió que su energía actual era 3 veces mayor que la anterior. En cuanto a su fuerza actual, Nile aún no está seguro, pero definitivamente no es menor que el incremento de energía que ya experimentó. Nile ya recolectó y extrajo más de 300 cadáveres, pero aún está lejos de la verdad. Esos son los cadáveres de un lado de la aldea. Las otras partes aún deben explorarse. Nile se tocó el auricular de la oreja derecha para confirmar que no había movimiento en la casa donde dejó a Máximo y Croco. Este auricular sirvió como puerta de entrada para recibir la alarma que activó en la casa. Después de asegurarse de que todavía no había movimiento dentro de la casa, Nile se movió hacia otro lugar para buscar cadáveres de algunos animales mutados allí. Actualmente, el edificio de la aldea estaba en ruinas. Además de los daños causados por los árboles, el alboroto anterior también contribuyó a su caída. Como el lugar estaba ahora en escombros, Nile debe buscar con más detenimiento para encontrar el cadáver de un animal. Tras otra hora, se pudo ver a Nile blandiendo su katana de la liberación y su Priexmeser de la agonía con maestría. Estaba utilizando al máximo su talento con ambas manos mientras realizaba algunos cortes en el aire. Tras unas decenas de cortes, Nile finalmente se detuvo. Y de un solo golpe, blandió sus 2 espadas a la vez para limpiar la sangre pegajosa que cubría su hoja. Sin detenerse, Nile envainó las 2 espadas antes de recoger una garra de pájaro mutado para guardarla dentro de su espacio de almacenamiento. Las garras estaban apretadas junto con las demás partes mutadas dentro del reducido espacio de almacenamiento. Nile podría expandirlo, pero decidió no hacerlo. Después de todo, aún le faltan puntos de apocalipsis. Él ya no es el hombre rico que alguna vez pensó que era. Suspiró. Nile murmuró vender y la interfaz para vender los artículos apareció en su mente. Luego, procedió a revisar todas las piezas mutadas y algunas armas dentro del espacio de almacenamiento. Un total de 153 puntos de apocalipsis. Eso es lo que ganó tras vender todas las partes mutadas del espacio de almacenamiento. Fue su mayor cantidad hasta la fecha. Esto se debe a que logró encontrar partes mutadas de animales de etapa intermedia. Ya era casi medianoche y Nile seguía lleno de energía. Como una persona bajo los efectos de la cafeína, su ánimo también estaba eufórico. Nile estaba eufórico y adicto al aumento de sus puntos de apocalipsis. Sin más preámbulos, se dirigió hacia otro lugar para recolectar las partes dispersas del animal mutado que pudo encontrar. Había pasado otra hora y el espacio de almacenamiento de Nile estaba lleno nuevamente. Nile arqueó y estiró su dolorida espalda. Cultivar puntos de apocalipsis no es nada fácil. Pasas toda la noche con la espalda encorvada. No puedes sentarte ni un segundo. ¡Ay! Me duele mucho la espalda. Al presionar el botón de venta, todas las partes mutadas dentro de su espacio de almacenamiento desaparecieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sus puntos de apocalipsis finalmente alcanzaron la marca de 3599. Por último, dijo Nile mientras se dirigía a la entrada de la aldea. La entrada era el lugar donde él y sus 2 mascotas habían matado a muchos hombres. Cada uno portaba un arma, así que Nile pensó que podría conseguir más puntos de apocalipsis allí. Tarareando una canción, Nile pateó un cuerpo y recogió un arma enterrada debajo. Luego procedió a guardarla en el espacio de almacenamiento. Listo, lleno. Comentó Nile mientras se frotaba las manos para quitarse el polvo que se formaba. Al presionar la venta, las armas que acababa de recoger desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabe a dónde las transfiere el sistema. Sin embargo, a Nile no le importa, pues solo pensaba en los puntos de apocalipsis que ganó con esa transacción.
Sus puntos de apocalipsis totales ahora estaban en 3769, suficientes para comprar el arma de nivel 2 superior y el talento de nivel 2 superior. Los dos cuestan 1500 puntos apocalipsis cada uno, por lo que si decidiera comprarlos, aún le quedarían alrededor de 769 puntos apocalipsis. Nilo busca a su alrededor para lavarse las manos ensangrentadas con agua. Si hubiera sido antes, sin duda compraría un agua energizante en la tienda del sistema para lavarse las manos. Sin embargo, Nile sabía que ya no podía permitirse algo así. Decidió volver a ser lo más ahorrativo posible. Necesitaba ahorrar algunos puntos apocalipsis para los días de lluvia, después de todo. Justo cuando Nile estaba a punto de presionar el botón sí para comprar el arma de nivel 2, se escuchó un zumbido en su oído. Se había disparado la alarma dentro de la casa. Nile detuvo instantáneamente lo que estaba haciendo y corrió hacia la casa. Capítulo 127. A Nile le tomó casi 5 horas llegar a la entrada del pueblo, pero después de escuchar la alarma, solo le tomó unos minutos regresar a la casa. Nile recorrió la casa en un instante buscando al intruso. No lo encontró, así que entró en alerta. Como ya estaba allí, la alarma ya había dejado de sonar. Nile recogió la alarma y la volvió a vender por la mitad del precio original. En el mismo instante en que Nile entró en la casa, 2 puertas se abrieron al mismo tiempo. No se abrieron, sino que se rompieron al mismo tiempo. Nile se quedó mirando las 2 puertas rotas que conducían a sus 2 mascotas. En el instante en que las 2 puertas se rompieron al mismo tiempo, Nile ya supo lo que estaba pasando. No había ningún intruso ni nada parecido. El movimiento reportado por el sistema de alarma era simplemente el de sus 2 mascotas finalmente logrando su evolución. 2 figuras emergieron de sus respectivas puertas. Se oyeron fuertes golpes a la derecha, mientras que un ruido deslizante resonó a la izquierda. Las figuras saltaron y aterrizaron frente a Nilo. La otra se rompió el suelo mientras la otra aterrizó suave y silenciosamente. Cuando el polvo se asentó, la nueva apariencia de Máximo y Croco saludó a Nile. En realidad no cambió mucho. El vientre de Máximo ahora tenía su propio caparazón duro como defensa. Al mirar su trasero, Nile ya no veía su mazo allí. Pero lo que lo reemplazó fue la cola de Máximo, que parece un mazo. Quizás a Máximo le gustaba mucho el mazo. Nile también sintió que Máximo había engordado. Al mirarlo, sintió una pesadez, como si intentara decirle, pesó muchísimo. Nile incluso sintió el impulso de intentar levantarlo. Pero eso sería para más adelante. Máximo respiraba con dificultad mientras su único ojo le mostraba confianza a Nile. Nile lo giró hacia el silencioso cocodrilo. Desprendía astucia y un aire resbaladizo. Su cuerpo relucía como si estuviera cubierto de fluidos brillantes y resbaladizos. La piel del cocodrilo se veía como escamas metálicas. Escamas que parecían una serpiente. Resbaladizas y frías. Croco se había convertido en un asesino a sangre fría. Al menos, esa era la impresión que le producía a Nile. A Nile no le afectaba, ya que Croco era su mascota, pero si otros lo vieran así, seguramente se darían la vuelta y huirían. Las púas de Croco en su espalda estaban aplanadas y peinadas hacia atrás con precisión. Ahora son más delgadas y letales que la vez anterior. Su espada también estaba doblada, pero Nile notó que se había alargado y curvado. Si la hoja se extraía, seguramente serviría para una segadora o una guadaña enorme. Los ojos de Croco se entrecerraron con calma mientras miraba a Nile. Era como si estuviera diciendo, confía en mí. Nile asintió ante la transformación de ambos. Sabía que se habían vuelto más fuertes y que no lo frenarían en una pelea peligrosa. Los 2 animales estaban ahora en la etapa final del nivel 1. 2 mejoras más y alcanzarían el nivel 2. Nile esperaba con ansias el momento. Nile se acercó a ellos y les dio unas palmaditas en la cabeza a cada uno. Los 2 se habían vuelto más altos y corpulentos. Máximo se había convertido en un carabao semigigante. Su altura era la misma que la de Nilo. Si a eso le sumamos sus cuernos perfectamente curvados, Máximo es más alto que Nilo. La altura de Croco había alcanzado la garganta de Nile. Si las púas de su lomo se mantuvieran erguidas o sobresalieran, también sería más alto que Nile. Su longitud también había aumentado. Si no le hubieran cortado la cola, Nile calculó que alcanzaría más de 15 metros. Al igual que Nile al finalizar su evolución, ninguno de los 2 mostraba signos de fatiga.
Al contrario, parecían drogados, animados y alertas. Ninguna persona podría dormir si estuviera tan alto. Nile sonrió y saltó hacia la espalda de Máximo. ¿No pueden dormir? Entonces deberían trabajar. La silla se había estirado demasiado debido al aumento de tamaño de Máximo. Sin embargo, a Nile no le importó, pues también planeaba comprar una nueva más adelante. Tirando de las riendas gastadas, Nilo insta a Máximo a correr. Máximo sonrió y en un instante salió corriendo de la casa. Auge. Una parte de las paredes de la casa se hizo añicos al ver a Máximo emerger de dentro. Máximo ya no se molestó en usar la puerta. De todas formas, ya no le cabía. Croco lo siguió, su cuerpo deslizándose como una serpiente. No tardaron mucho en llegar a la entrada de la aldea. Aún quedaban algunas armas esparcidas y Nile aún no había llegado a la zona donde masacraron a las mascotas zombie. Había víctimas de animales mutados, el que mataron accidentalmente y los demás que fueron asesinados por las mascotas zombie antes de que pudieran transformarse. Reúnanlos en un solo lugar. Ordenó Nile mientras daba una voltereta para alejarse de la espalda de Máximo. Aterrizó frente a un toro y, con un movimiento rápido, cortó sus cuernos mutados y los almacenó dentro del espacio de almacenamiento del sistema. La armadura de ropa de Máximo y Croco ya se había roto en el momento en que evolucionaron. Es por eso que necesita trabajar muy duro para satisfacer las necesidades y deseos de sus dos mascotas. Quería ser un buen dueño después de todo. No quería que se quejaran de maltrato. Sin embargo, no lo harían, pues son leales gracias a los pendientes de la lealtad. Luego, los cadáveres de los animales mutados fueron entregados rápidamente al Nilo. Después de extraer uno con éxito, otro sería entregado por Máximo y Croco. El amanecer había llegado y Nile acababa de extraer la parte mutada del último animal mutado. Se escuchó un ruido de huesos crujidos cuando Nile arqueó y estiró la espalda. Por fin. Dijo Nile tras ver sus puntos de apocalipsis. ¿Y qué número de la suerte? Continuó Nile. 4044. Capítulo 128. Nile se sintió triunfante al ver sus 4444 puntos de apocalipsis. Ahora podía comprar el arma y el talento número 1 sin preocuparse por su equilibrio. El Nilo recorrió la tienda y compró una silla de montar que le quedaba bien a Máximo. La silla anterior debería seguir usándose si no se había dañado por las peleas y el aumento de tamaño de Máximo. Aunque podía ajustarse al tamaño de quien la usara, también tenía una limitación. Nile envainó sus dos espadas y con un gesto de la mano recogió la silla de montar que ahora estaba en el almacén. Luego se acercó a Máximo y le puso la silla y la briga recién compradas. La silla y la briga eran un conjunto. La vez anterior, Nile lo compró por 20 puntos apocalipsis. Esta vez, sin embargo, el precio se duplicó. 40 puntos apocalipsis. Nile eligió el color negro, a diferencia de la vez anterior, donde el color de la silla y la briga era una mezcla de rojo y negro. El color negro le sentaba de maravilla a Máximo, con el mismo tono oscuro. Visto de lejos, ni siquiera se diría que lleva una silla de montar en el lomo del carabao. Nile probó la silla de montar inmediatamente mientras cabalgaba sobre el lomo de Máximo. Luego, tiró de la rienda incluida en la silla, igual que antes, para animar a Máximo a avanzar. Nile decidió buscar un árbol. El sol saldría pronto y Nike pensó que necesitaban algo de sombra para protegerse del sol. A un lado, Croco miraba a Nile con ojos compasivos. Su anterior mirada segura ya se había desvanecido sin dejar rastro. Y el precio de ello era la montaña de entrañas que se encontraba junto a su enorme cuerpo. Está bien, pero solo la mitad. Dijo Nile. La petición de Croco es sencilla. Guarda las entrañas en el espacio de almacenamiento. Croco asintió tras escuchar la aprobación de Nile. Le gustaban mucho las entrañas de los animales. Por eso, cuando le entregaba los animales mutados a Nile para extraerles las partes, también buscaba a los animales que aún conservaban el estómago intacto. Por supuesto, también quería entrañas de primera calidad. Las entrañas que recogió ya habían formado una montaña y olvidó que no podía traerlas todas. Entonces recordó que su dueño puede hacer que los objetos desaparezcan y luego aparezcan sin problema. Por eso hizo todo lo posible por parecer lo más lamentable posible para ganarse la compasión de su dueño. Nile movió el brazo y la mitad de las entrañas que Croco recogió fueron transferidas al espacio de almacenamiento.
Su espacio de almacenamiento de 6 metros cúbicos estaba ahora casi lleno a la mitad gracias a las entrañas. Nile simplemente meneó la cabeza y no le importó en lo más mínimo. Sí. Dijo Nile instando a Máximo a moverse. Habiendo dicho la mitad restante, Croco todavía no estaba dispuesto a dejarlos. Pero él sabía que era más importante. Era su dueño. De mala gana, Croco apartó la cabeza de su comida favorita mientras seguía a Nile y Máximo. Bajo una enorme acacia, Nilo estaba sentado junto a Máximo. Croco estaba al otro lado, masticando las entrañas que tomó a escondidas cuando estaba a punto de irse. Nile revisó la tienda del sistema y se dirigió a la sección de armas. Se desplazó hasta el último artículo y leyó su descripción. Arma de transformación de nivel 2. Una caja que adquirió la capacidad de transformarse en cualquier forma imaginable. ¿Cansado de cambiar de arma? Cómprala y crea la forma de tu arma. Crea la forma que quieras, desde la más pequeña hasta la más grande. Eres libre, joven. La mejor de todas las armas de nivel 2 disponibles en la tienda. /1500 puntos de apocalipsis. ¿Comprar? T/N. Después de ver la descripción del arma por primera vez, Nile ya sabía cuál sería su arma durante el resto de su carrera de nivel 2. Nile hizo crujir sus nudillos y un sonido como de huesos rotos resonó mientras las burbujas de nitrógeno se movían en el líquido que rodea las articulaciones de sus dedos. Aunque el sistema solo estaba dentro de su mente y no podía tocarlo físicamente, Nile decidió hacer crujir sus nudillos como su mini ritual. Esta era la primera vez que Nile intentaba comprar un arma con una cantidad tan desorbitada de puntos de apocalipsis. Se puso nervioso al recordar los diversos casos de estafas en línea de su vida anterior. Nile cerró los ojos y presionó el botón y en su mente. El sistema mostró un mensaje de éxito junto con la disminución de sus puntos de apocalipsis. Dentro del almacén, una caja de 1 pie cúbico apareció sin previo aviso. Flotaba en un rincón, como si temiera que las entrañas ensangrentadas tocaran su superficie lisa. La caja tiene un color negro y un brillo eléctrico rojo que rodea su superficie lisa. Nile agita su mano con entusiasmo para dejar que el arma de la caja se materialice en el mundo real. Tras aparecer en su palma, Nile pareció fascinado por la belleza de la caja. Aparte del resplandor rojo que aparecía de vez en cuando, la caja, el arma del cambio, era completamente negra. Aún así, Nile seguía enamorado de la belleza que desprendía. La caja flotaba sobre la palma de la mano de Nile, esperando sus instrucciones. Nile pensó en un arma y se la transmitió al arma del cambio. Al instante, la caja fue cubierta de electricidad antes de transformarse en una nueva forma, la que Nile acababa de imaginar. Era un mazo de 1 metro de largo. Nile se levanta y sonríe mientras balancea el mazo en el aire para probarlo. Nilo sonreía bajo su máscara como un lunático. La longitud y el peso del mazo eran de su agrado. Nile lo blandió otra vez y en medio del golpe, transmitió otra forma al arma del cambio. Nile se sorprendió al ver que, a diferencia de antes, el arma del cambio no brillaba rojo antes de transformarse. La transformación solo tomó un instante, y ni siquiera Nile notó que ya había cambiado de cierre. Nile se sintió aún más feliz porque no quería dejar que su enemigo viera un arma brillante. El arma en la que se había transformado era un hacha de combate. Nile se volvió adicto al pensar en diversas formas de armas para que el arma del cambio se transformara en una sola. El arma del cambio nunca decepcionó las expectativas de Nile hacia las armas en las que permitió que se transformara. La imaginación de Nile se vuelve loca intentando dejar que el arma del cambio se transforme en cualquier forma que se le ocurra. Si el arma del cambio fuera la que decidiera su nombre, seguramente cambiaría el cambio de su nombre a Cansado. Sin embargo, el arma del cambio se transformó sin fallar, satisfaciendo a Nile. Sintió que los 1500 puntos de apocalipsis definitivamente valieron la pena. Nile incluso intentó fabricar un arma y ver qué pasaba. Sorprendentemente, el arma del cambio realmente se transformó en uno. Desafortunadamente, no funcionó. Sí, el arma del cambio podía adoptar cualquier forma que el usuario quisiera. Podía transformarse en el cuerpo de una pistola, pero, por desgracia, no podía copiar su mecanismo. Al menos no hasta que Nile aprendió a hacer el interior de un arma. Capítulo 129. Nile se sintió satisfecho con la habilidad del arma del cambio. Pensó que sería muy útil en su futura batalla. El sol ya había salido 15 grados en el horizonte.
El arma de la transformación ha recuperado su aspecto original, pues Nile ya la ha inspeccionado lo suficiente. Ahora planea guardarla en el espacio de almacenamiento. Sin embargo, Nile tuvo una idea repentina y sin perder más tiempo, la ejecutó al instante. Con un pensamiento de Nile, la caja brilló por un momento antes de cambiar su apariencia. El arma del cambio se había alargado y aplanado como una serpiente. Simplemente se transformó en un cinturón. Emocionado, Nile estaba a punto de ponérselo en la cintura cuando se dio cuenta de que sería un fastidio recuperarlo durante una batalla. Entonces, Nile recordó un objeto que siempre tendría a mano. En un instante, la caja cambió su apariencia a un anillo negro con un resplandor rojo que aparecía de vez en cuando. Nile se sintió satisfecho y se lo puso de inmediato. Después de innumerables transformaciones, Nile ya conocía las limitaciones del arma del cambio. El arma del cambio no podía expandirse más de su tamaño real, pero podía reducirlo más de 100 veces. También podía separarse en varias partes, y las partes separadas aplicaban el mismo principio. No podía expandirse más de su tamaño, pero podía reducirse 100 veces. Nile hizo 2 anillos y los usó en ambas manos. Así, le resultaba más fácil cambiarlos y tomarlos en medio de una batalla. También podía transformar 2 armas a la vez y usar su talento de doble empuñadura para que funcionara con mayor eficacia. Y hablando de talento, Nile navegó por la tienda de talentos del sistema y se desplazó hacia abajo para ver el talento de nivel 2 superior. Talento de adaptación instantánea de nivel 2. Un talento excepcional, el más útil de todos los talentos de nivel 2 disponibles. Adáptate en cualquier situación y sorprende a tus enemigos. ¿Te enfrentas a un maestro de las artes marciales? No hay problema, deja que la adaptación instantánea haga su trabajo y conviértete en un maestro de las artes marciales. ¿Te enfrentas a un tirador experto? No hay problema, deja que la adaptación instantánea haga su trabajo y adáptate para convertirte en un tirador experto. Un talento excepcional de nivel 2 sin igual. / 1500 puntos de apocalipsis. ¿Comprar? T/N. Nile no esperó más y al instante presionó el botón y dentro de su mente. Felicitaciones, anfitrión. Adquiriste con éxito el talento de adaptador instantáneo de nivel 2. Nile cerró los ojos y se preparó para el conocimiento habitual que se vertía en su mente cada vez que adquiría un talento. Sin embargo, habían pasado algunos minutos y el conocimiento que estaba esperando no llegó. Joder. ¿No me digas que me estafaron? Nile abrió los ojos, confundido. Quería preguntarle al sistema qué pasaba, pero de repente, se dio cuenta al instante. Ya veo. Ya veo. Nile sonrió y asintió con la cabeza descaradamente, como si ya lo supiera desde el principio. El adaptador instantáneo ya estaba instalado en su mente. A diferencia del talento de combate, que requiere profundizar en el conocimiento del combate, el talento adaptador instantáneo no lo necesitaba. Convirtió a Nile en un maestro al instante, incluso en medio de cualquier acción. Al igual que lo que había sucedido antes, estaba confundido porque el conocimiento no se vertía en su mente, pero el talento adaptador instantáneo hizo su trabajo y le hizo darse cuenta de la verdad del asunto. Espero que esto me ayude con mi despiste, dijo Nile en tono de broma. Bueno, es hora de desayunar, dijo Nile mientras se sentaba nuevamente junto a Máximo. Después de su juerga de compras, incluida la ropa de sus 2 mascotas, los puntos de apocalipsis de Nile habían disminuido de 4.444 a 999 puntos de apocalipsis. Nile les compró comida a él y a Máximo para desayunar. Croco seguía devorando las vísceras que había recogido antes, así que Nile no se molestó en comprarle una. De 999 puntos de apocalipsis, ahora han bajado a 969 después de la comida. Hora de irnos, Max, cocodrilo, vámonos. Exclamó Nile unos minutos después de terminar su comida. Los 2 animales se levantaron y corrieron a estirarse. Nilo saltó a la espalda de Máximo y se sentó cómodamente en la silla de montar. Su próximo destino sería la ciudad de Dagan. La ciudad donde las élites se reunían y luchaban por su supervivencia. Nile y sus 2 mascotas no tardaron mucho en llegar al otro extremo de la aldea. Claro que, si no se hubieran detenido a recoger las partes mutadas que había por ahí, quizá ya hubieran salido de la aldea hacía mucho tiempo. Nile no desperdició los puntos apocalipsis que tenía libres en el camino. Ya aprendió la lección y decidió ahorrar todos los puntos apocalipsis que pudiera, incluso si llegaba a 5 dígitos.
Los días de lluvia suelen ser bruscos y, como una hormiga, quiere estar siempre preparado para ello. Cuando salieron de la periferia del pueblo, Nile notó una conmoción a lo lejos frente a él. Entonces recordó la vez que observó la aldea desde la cima del enorme árbol. Allí se dio cuenta de que allí residían los supervivientes. Su talento de adaptador instantáneo se activó de inmediato y comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. El grupo que mataron anoche no pertenecía a la aldea de los supervivientes de Kayawan. En realidad, los verdaderos supervivientes serían las personas dentro de las tiendas destartaladas a lo lejos. Desde lejos, Nile podía ver los cadáveres de algunos animales tirados alrededor de la tienda. Algunas personas corrían alrededor de los cuerpos de los animales mutantes muertos y de las mascotas zombie, cada una con armas afiladas. Extraían todas las armas mutantes que podían de un animal y se aseguraban de que las mascotas zombie estuvieran realmente muertas. Nile meneó la cabeza y decidió no acercarse a los supervivientes. Ya no podía contar cuántas personas había matado. Ni siquiera se sentía culpable, pues lo que hacía era solo por él. Además, el talento de adaptador instantáneo también le hizo darse cuenta de que ir allí sería una pérdida de tiempo. Matar por diversión era una pérdida de tiempo. Pero, si la otra parte intentara hacerle daño a él o a sus mascotas de alguna manera, el talento de adaptador instantáneo también podría convertirlo en un asesino a sangre fría. Capítulo 130. Después de unos minutos, Nile y sus dos mascotas ya habían abandonado el pueblo de Kawayan. Por suerte, no ocurrió nada extraño en el camino. Algo así como que los supervivientes lo atacaran repentinamente o que alguien le bloqueara el paso de repente. A medida que Nile y sus dos mascotas se alejaban del pueblo, la frecuencia con la que veía un automóvil u otros vehículos terrestres había aumentado enormemente. A Nile le pareció normal ya que ahora estaba cerca de la ciudad de Dagan. Por el camino, Nile veía cadáveres y cadáveres en descomposición. Ya casi se habían convertido en esqueletos, pues los gusanos se habían dado un festín con ellos. Nile se dio cuenta de que los gusanos habían vuelto a crecer y engordar. Ahora tenían el mismo tamaño que su puño. Nile se sintió disgustado por los gusanos que se retorcían, por lo que no se molestó en revisar los cuerpos de los animales mutados muertos que yacían por allí. Nile se sienta tranquilamente sobre la espalda de Máximo. Cruzaba los brazos sobre el pecho mientras se esforzaba por observar su entorno. La misma escena ocurrió hasta que Nile y los demás llegaron a la periferia de la ciudad. En otro lugar, se veía a 5 mujeres caminando con cuidado por el camino. Eran las 5 mujeres a las que Nile había ayudado el otro día. Tras confirmar que ya no había peligro afuera debido a la horda, las 5 salieron del búnker y decidieron dirigirse al siguiente pueblo. Las 5 mujeres caminaban una al lado de la otra cuando oyeron un ruido entre los arbustos al costado del camino. En un instante, las 5 mujeres se pusieron alerta mientras sacaban sus armas una por una. ¿Quién anda ahí? Salgan. Exclamó la feroz guardia mientras sus pies se dirigían hacia el arbusto. Sarah la sujetó del hombro y meneó la cabeza como diciendo que era peligroso. Gina estaba a punto de lanzar una piedra hacia los arbustos cuando de repente, 5 figuras saltaron una tras otra. Eran el grupo de bandidos que intentó robar a Nile antes. No te vamos a robar, dijo un hombre delgado con camisa violeta en cuanto puso un pie en el suelo. Tenía ambas manos en alto, como indicando que estaba desarmado y, por lo tanto, era inofensivo. El hombre violeta ya estaba traumatizado por lo sucedido. Así que, para evitar malentendidos, dijo de inmediato que no tenían malas intenciones. Sin embargo, la forma en que lo dijo podría verse como una cuestión de psicología inversa. Gina escrutó sus cejas mientras decía: estén alerta. El corpulento, el pequeño, vio que la situación estaba a punto de escalar a un punto que no querían, y no pudo evitar negar con la cabeza. No tenemos malas intenciones. Levantó ambas manos y continuó. Nos escondemos para dejarte pasar, no esperábamos que nos vieras. El hombre violeta asintió con la cabeza con entusiasmo, como si apoyara la afirmación de Shorty. Golpe. Se escuchó un repentino golpe mientras todas las personas alrededor giraban sus cabezas uniformemente hacia el origen del sonido. Todos vieron entonces a un hombre tendido en el suelo, en el centro del grupo de bandidos. Era su líder, Brownie. La nariz de Brownie estaba goteando sangre mientras se la agarraba con las manos en un intento de detener el sangrado. Frente a él, se podía ver a Warya limpiándose la sangre de la mano.
¿Por qué hiciste eso? Preguntó molesta la señora Papaya, la novia de Brownie. ¿Por qué la gente seguía golpeándole la cara a su novio? Lo peor era que ni siquiera le avisaban y atacaban al instante en cuanto pensaban en golpearlo. Warya se encogió de hombros mientras regresaba hacia las 4 mujeres. No me gusta su aspecto. Al oír eso, la nariz de Brownie soltó aún más sangre. ¿Qué le pasa a mi cara? Mi cara estaba a punto de sanar de su sufrimiento anterior. ¿Y ahora me golpeas solo porque no te gusta mi apariencia? Por el amor de Dios. Los moretones negros y azules todavía estaban allí. ¿Y ahora has añadido otro más? Exijo justicia. La trampa estaba a punto de explotar y atacar a las 5 mujeres. Sin embargo, Brownie la detuvo, pues ahora conocía la fuerza de su enemiga gracias a ese golpe. Estoy bien. No es nada. Afirmó con valentía, pero su cuerpo, temblando un poco, le decía lo contrario. Las 5 mujeres, excepto Warya, estaban alerta. No esperaban que Warya golpeara a la otra persona directamente sin previo aviso. Está bien, ya pueden irse. No pelearemos. Declaró Brownie. Hina miró a Warya, quien asintió con la cabeza en respuesta. Lentamente, Hina comenzó a alejarse del grupo de bandidos. Las demás mujeres la siguieron, incluyendo a Warya. No apartaban la vista del grupo, temerosas de que los atacaran de repente. Después de unos minutos, Hina ya había confirmado que el grupo contrario no los atacaría. Esto se debía a que ya estaban a 30 metros de ellos, pero el grupo de bandidos seguía sin moverse. Poco a poco, sus figuras comenzaron a desaparecer una tras otra de sus ojos. Brownie dejó escapar un profundo suspiro cuando su cuerpo de repente se desplomó al suelo. Tienes mucha comida, ¿verdad, cariño? Gracias a la horda de animales y zombies del otro día, el anciano dentro de la casa ahora rota pudo reunir suficiente comida para su querido. Oh. ¿Quieres mudarte a otro lugar, cariño? Bien, vayamos al siguiente pueblo inmediatamente. ¿Te gusta más la carne humana, verdad, cariño? El anciano se levantó de su mecedora y tiró de una correa al lado de la vieja mecedora. Vamos, cariño. De pie sobre un árbol alto, Nile estaba observando la apariencia de la ciudad de Dayan. A lo lejos, Nile podía ver el enorme tamaño de la ciudad de Dayan. Su extensión era 3 veces mayor que la de Kawayan. Árboles altos y el edificio que sobresale por encima como si compitieran entre sí para obtener el título de ser el edificio o árbol más alto de la ciudad. De vez en cuando, Nile percibía movimientos dentro de la aldea. No sabía qué eran, pero lo que sí sabía era que olía a problemas. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.